Pónganse alrededor. Se ha hecho con 3D, ¿no? Con impresora 3D, ¿verdad? ¿No? ¿A mano? Esto lo hacía a mano. Sí. No falta ni una. Ir pasando y vais llenando toda la barandilla. Vamos a ver lo más importante. ¿Cómo se hacen estas maquetas? Pues según el autor de las maquetas, que es Jesús Díaz González, siempre dice que estas maquetas se hacen con 2 manos, ¿verdad? Es que me estaban preguntando que si se hace con 3D. No, esta maravilla es una obra artística, es una obra de arte. Igual que esas dos, que ya llevan su obra de arte, pues imaginad esta obra de arte. Y aquí la tenemos, hemos pasado de lo que era el edificio, que en su día también tenía su claustro, que además su claustro coincidía de alguna manera con las medidas de este claustro, porque los muros que sujetan el tejado en el fondo son los mismos muros. Todavía podemos ver aquí en la capilla de San Pedro la impronta de los arcos diafragma y de las ventanas, como todavía se pueden observar en la sala de los tapices de Palas Atenea. Pero nosotros comenzamos esta fase constructiva en el año 1471, con el cardenal Mendoza. Bueno, podríamos haberla empezado en el siglo XVI, pero claro, Mendoza, indudablemente, como los reyes católicos, cierran una etapa y abren otra. Y sobre todo, pues todos lo recordamos porque con ellos comienza el Renacimiento en España. Pero Mendoza, a pesar de haber sido elegido obispo de Sigüenza en 1465, vino por primera vez a Sigüenza en 1471. Y cuando vino se dio cuenta de una cosa, y es que la capilla mayor estaba muy oscura y no se podía leer bien. Y si se fijan en la maqueta gótica, después de la altura románica subió la altura gótica, pero con la altura gótica no se dejaron ventanas, y por eso la capilla mayor estaba oscura. ¿Qué es lo que hace Mendoza? Lo primero, mandar hacer una linterna que suba el tejado de la capilla mayor a cerrar con el tejado del avancoro, del crucero y de la nave central. Entre 1471 y 1488 se debió hacer esta obra y también el enlosado de toda la capilla mayor y quizá el enlosado de todo el crucero. ¿Por qué digo quizá? Porque su sucesor Carvajal lo que va a hacer es enlosar toda la parte del trascoro, con lo cual lo único que hace Carvajal es completar lo que Mendoza había empezado. Mendoza, después de que termina en el 88 la capilla mayor y de adecentar la capilla mayor, va a realizar la sillería del coro, la sillería de nogal, que se va a inaugurar el 8 de diciembre de 1491 y como homenaje póstumo el Cabildo va a tener el detalle de realizar a su memoria el púlpito de la epístola en alabastro. Después vendrá Carvajal, que le va a sustituir como cardenal de Santa Cruz en Jerusalén, pero también obispo de Sigüenza. Y Carvajal lo que va a hacer es probablemente seguir la obra que Mendoza ya tenía pensada. Y va a comenzar primero realizando ahí, ese tejado de ahí, una sacristía nueva, que hoy es la capilla del Santo Cristo de la Misericordia. Después va a enlosar el atrio, y ahí tenemos la cruz del cardenal Santa Cruz, que es como se les llamaba a los cardenales de Santa Cruz en Jerusalén. En 1504 van a ver las deficiencias que había en el claustro, porque la techumbre del claustro era de madera y ya venía pues casi 400 años de deterioro, y va a mandar construir un claustro en piedra.
el doble de alto y solo un poquito más ancho, lo que va a dar unos problemas. Una vez que se termina el claustro en noviembre de 1507, las paredes se vienen abajo. Y por eso, 10 años después, en la siguiente prelatura de Fadrique de Portugal, van a tener que hacer esos arcos escarzanos para sujetar el claustro. Una vez que se concluye el claustro, el cabildo le va a pedir hacer una nueva contaduría, pero ya no va a ser en tiempos de Carvajal, sino que en tiempos de don Fadrique de Portugal, que será su sucesor. Este obispo lo primero que va a hacer va a ser, bueno, pues todo el renacimiento plateresco, meterlo en la maravilla que tenemos hoy en el brazo norte, que es el altar de Santa Librada, su mausoleo, la puerta del Pórfido y también la sacristía de Santa Librada. Después, las capillas del claustro van a tener esas portadas platerescas y él va a ser el que va a hacer en 1526 la contaduría y en el 30 al 33 va a recrecer esta torre, que como se recreció igual que la del reloj, se le llama gemela, pero que en realidad no sabemos quién es gemela de quién, porque estas almenas, con sus bolas, fue una originalidad de Fadrique de Portugal, porque aquella tenía sus merlones pero sin bolas, y precisamente como Fadrique dejó esta almena, esta torre con sus bolas, después en el barroco se van a añadir las bolas de esta. Al final, cada una es gemela de la otra. Tenemos, en tiempos de Carvajal se hicieron las puertas del Pórfido y del jaspe, pero primero la del jaspe, hacia el claustro, después la del Pórfido, un año después por requerimiento del cabildo. Y una vez que se termina esto, en 1532 el cabildo le pide a don Fadrique de Portugal hacer una sacristía mayor nueva. Pero don Fadrique es elegido arzobispo de Zaragoza y será su sucesor ya, el cardenal García de Loaísa, el que comenzará esa sacristía mayor. Ahora bien, en el requerimiento del cabildo ya se dice que querían una sacristía mayor situada en un lugar que permitiera poder hacer un trascoro alrededor de la capilla mayor y que le diera paso a esa sacristía. Con lo cual ya podemos decir que en ese 1532 está todo el siguiente siglo XVI ya avanzado y se comienza la traza de la sacristía mayor con el maestro Covarrubias, Alonso de Covarrubias, donde también se hace la capilla del Espíritu Santo, hoy capilla de las reliquias, y toda la parte de vestuarios, que hoy en día pues es el archivo de la catedral. Entre 1532 y 1563 se completará esta obra renacentista que terminará su escultura siendo manierista. Por ello, cuando en 1564 se decide hacer ya ese trascoro, en las actas capitulares del 28 de enero de 1569, se le dice al maestro de obra Juan Vélez que haga la traza de la girola, pero que vaya a buscar a Toledo Alonso de Covarrubias para que supervise esa traza, porque este Alonso de Covarrubias es buen conocedor de nuestra iglesia, ya que él fue el que hizo la traza de la sacristía mayor. Y así entre 1569 y 1603 se va a ir haciendo la girola alrededor de la capilla mayor. Sobre todo
en las prelaturas del cardenal Espinosa y terminando en la prelatura de Lorenzo Suárez de Figueroa. Pero si se fijan con la cabecera románica, aquí ya tenemos un problema. Para hacer la girola ha habido que derribar la capilla de San Agustín románica y derribar también la capilla de San Pedro y San Pablo románica, con lo cual la catedral se ha quedado sin capellanía, que estaba precisamente en la capilla de San Pedro y San Pablo. Y esto se va a corregir en el periodo barroco, haciendo una nueva capilla o iglesia, parroquia, de San Pedro en lo que es la panda occidental del claustro, que se le llamaba también la panda de palacio. En tiempos de Fadrique de Portugal hay un obispo de la familia Vázquez de Arce, que es don Fernando Vázquez de Arce, que va a hacer la sacristía de la capilla que hoy conocemos como Capilla del Doncel. Y, como les decía, este final del periodo renacentista da dos problemas. Uno es que nos hemos quedado sin capellanía y en el barroco se hará San Pedro. Otro es que entre los años 1608 y 1611, Fray Mateo de Burgos va a donar un retablo mayor, encomendado al Pompeo Leoni y a Giraldo de Merlo. Pompeo Leoni morirá y Giraldo de Merlo será el que empiece y termine el retablo. Pero ¿cuál es el problema? Que al hacer un retablo mayor, como el que tenemos, no tiene sitio la Virgen de la Mayor. Y al no tener sitio la Virgen de la Mayor, de momento con las obras, fue trasladada a la iglesia de Santiago. Y después de la iglesia de Santiago vendrá a la capilla de la Anunciación, que estaría ahí, y como estaba ahí en la capilla de la Anunciación, un obispo, Andrés Bravo de Salamanca, va a decidir hacer el retablo del trascoro para que la patrona de la catedral pues tenga un lugar primordial y accesible también a la devoción. Y ahí tendremos ya en 1665 a 1668 el retablo del trascoro y justo después, de 1675 a 1678, la capilla barroca de San Pedro, la parroquia de San Pedro. En 1700 se hace esta espadaña, fíjense bien en ella, porque cuando bajemos va a ser elemento importante. 1700. En 1713 se va a hacer el medallón de la imposición de la casulla a San Ildefonso, que lo único que hace es ocupar un lugar donde había unas pinturas murales que representaban el mismo tema iconográfico y que probablemente ya desde la edad gótica pues se han venido restaurando y remozando. De hecho, a Pedro de Andrade se le paga por restaurar esa pintura que después va a quedar oculta por el medallón. En 1717, después de muchos chapiteles de madera forrados con hoja de lata, el obispo Mendarozqueta va a hacer el chapitel pétreo, que todos conocemos por fotos antes de la Guerra Civil y que hoy pues también podemos ver aquí. Y en 1725 al 27 se va a rematar la fachada principal, el remate de arriba, con la balaustrada barroca. En 1754, Santos Buñón lo que va a hacer es enlosar las pandas del claustro, porque como en el periodo gótico ya decíamos se había empezado a enterrar, pues se hacía ya difícil deambular por ellas, con lo cual se enlosa y se prohíbe ya enterrar. Y hoy en día podemos pasear por ellas gracias al enlosado que hizo este obispo. El obispo Delgado Venegas va a decidir cerrar el atrio con su verja, que será terminada en 1783, justo
empezando la prelatura de Juan Díaz de la Guerra, que ya va a terminar con la Puerta del Mercado en 1797. Y si se dan cuenta, la última fecha que tienen en sus folletos es 1800, la colocación del retablo neoclásico en la capilla de San Pedro. Así es como ha crecido nuestra catedral. Pues ahora bajamos y la vemos abajo.